En 1969, un músico llamado Jim Sullivan publicó un álbum llamado UFO. Las letras de este álbum hablaban de él mismo en un futuro, siendo abducido por seres extraterrestres. 6 años más tarde, su auto fue encontrado abandonado en el desierto de Nuevo México. Jim Sullivan había desaparecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Música celestial, melancólica y nostálgica. Así inicia uno de los misterios más grandes no solo de la música, sino de la historia en sí. James A. Sullivan era el más pequeño de una gran familia de origen irlandés. Siendo el último de 7 hermanos, Jim dedicó su vida a la música. Residente en Los Ángeles, Sullivan apenas sabía lo que le esperaba en un futuro distante, pero, de alguna manera, él mismo escribiría su propio destino en varias canciones. Jim comenzaba a darse a conocer en la década de los 60 y de a poco se fue abriendo paso en el mundo de la música. Cada vez todo marchaba mejor e incluso, poco antes de que el álbum se hiciera público, Jim ya formaba parte de un grupo selecto de músicos, llegando a tocar al lado de grandes como José Feliciano. Pero a pesar de no haber logrado el éxito que buscaba, Jim no se dio por vencido ante las limitaciones para poder publicar su ópera prima. De hecho, su mujer, siendo secretaria de Capitol Records, no lograba conseguir la publicación de tan apreciado álbum. Pero todo daría el giro esperado cuando uno de sus amigos y fiel seguidor de su música dispuso de todos los ahorros que tenía para arriesgarse a publicar el disco. Pero ni uno ni el otro sabían que estaban por hacer público no solo un álbum, sino la descripción casi exacta de un futuro que quizá Jim conocía, pero que ni consciente estaba de ello. Como por inspiración divina, Jim escribió cada verso en primera persona, en los que a través de todas las letras del álbum se narra cómo él mismo es abducido por seres de otro mundo. Con un número limitado de copias y casi nunca atravesando la línea del éxito, Jim continuó su camino y más tarde publicó un segundo álbum que no obtuvo mejores resultados. Pero la música era lo que guiaba a Jim y finalmente le condujo hacia un evento inevitable. Después de haber terminado con su esposa, de no lograr lo que buscaba y además de no haber logrado publicar sus álbumes en la magnitud requerida, Jim se dio por vencido ante sus creaciones y decidió emprender un camino musical distinto. A punto de la quiebra emocional y económica, Sullivan decidió emprender un viaje hacia Nashville, donde probaría suerte como músico de estudio para C&W Records. Pero la suerte misma le tenía preparado algo escalofriante. El 5 de marzo de 1975, después de 15 horas de viaje, después de haber recorrido una distancia aproximada de 1,500 kilómetros, Sullivan fue detenido en Santa Rosa, Nuevo México, por conducir en zigzag, como si estuviese en estado de ebriedad, pero no era así. Después de la prueba de alcoholemia, las autoridades le aconsejaron descansar para no manejar fatigado. Así, Sullivan se registró en la Mesa, el único alojamiento entonces, y entró a su habitación, pero finalmente, esta permanecería intacta junto a su maleta, algunas copias de su último disco y la llave de la habitación en una mesa de centro. A pocos kilómetros de allí, el automóvil de Jim fue abandonado y dentro de él, su documentación, su dinero y su preciada guitarra. Quizá todo habría sido entendible si, según sus amigos y familiares, la guitarra no hubiese estado allí abandonada también, pues bajo ninguna circunstancia Jim la dejaría.
Aquella era la única posesión que siempre llevaba consigo y esa guitarra era toda su vida. Dejando todo atrás, se dice que Jim se internó en el desierto y desde entonces no se supo nada de él. La búsqueda intensa por familiares, amigos y las propias autoridades por todo el desierto no darían resultado alguno. Parecía como si se le hubiese tragado la tierra. Así, el álbum, sus letras y toda esta historia permanecieron en el olvido como el propio Jim Sullivan. Pero 35 años después, esta historia llegó a los oídos de Matt Sullivan, director de Light Adriatic Records, una compañía dedicada a rescatar promesas olvidadas y a revivir álbumes que fueron poco considerados. Tras enterarse de tan increíble historia, Matt dedicó gran parte de su vida a intentar resolver el misterio y a conseguir el máster de la grabación original para poder publicarlo, pero no consiguió nada. Pero todo lo que hoy he sabido y además el álbum, quizá habrían quedado en el olvido si no hubiese sido por este hombre director de una pequeña compañía disquera. Y mientras el misterio sigue en la oscuridad sin encontrar respuesta alguna, las preguntas surgen como por voluntad propia. ¿Qué sucedió con Jim Sullivan? ¿Cómo es que tal coincidencia pudo ocurrir? ¿Acaso Jim viajó a su propio destino sabiendo que sus letras se harían realidad? La música de Jim Sullivan fue salvada, pero el gran misterio sobre a dónde fue o qué fue lo que sucedió en el desierto también permanece. A veces el poder de la palabra es tan fuerte que nos guía hacia nuestro propio destino. Todo lo que piensas y todo lo que dices te lleva hacia un destino que tú mismo has generado. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.